Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase que se llama El observador o la observadora. ¿A qué nos referimos con el observador o la observadora que yo soy del mundo? Fundamentalmente a que observo del mundo a través de tres dominios que nos constituyen como personas. Tal como se ve en la lámina, nos referimos a cuerpo, emoción y lenguaje. Estos tres dominios constituyen la observadora que yo soy y el observador u observadora que ustedes son del mundo. Decimos con eso que no hay un mundo allá afuera independiente de mí. Lo que yo interpreto del mundo, lo interpreto a través de estos tres dominios: cuerpo, lenguaje y emociones. Este modelo del observador fundamentalmente plantea que los seres humanos vivimos en un mundo conversacional que responde a el lenguaje en la lámina. Vivimos en un mundo emocional, con emociones, con estados de ánimo, y vivimos en una corporalidad que da cuenta de mi mundo emocional. Por lo tanto, dependiendo de, por ejemplo, el estado de ánimo con que yo hoy día amanecí y salí de mi casa y llegué a mi oficina o llegué a mi universidad, va a tener que ver mucho con lo que me pase durante ese día. Supongamos que está lloviendo y a mí, no sé, la lluvia me pone triste o no me genera la misma energía que cuando hay sol. Bueno, esa emoción, ese estado de ánimo va a estar presente en las situaciones que me pasen durante el día. Entonces, es importante identificar que yo observo el mundo desde estos tres dominios. Y lo importante de lo corporal, que es el tercer dominio que está en la lámina, es que todo mi mundo emocional, absolutamente todo el festival emocional que yo vivo en el día, sucede en mi cuerpo. Y por eso es tan importante, y lo vamos a ir mirando, lo importante de identificar mi mundo emocional. ¿Qué emociones se me aparecen cuando, no sé, de repente pierdo la movilización que habitualmente tomo para llegar a mi oficina? Tengo a la mano, por ejemplo, identificar si es rabia, si es frustración, si me da mucha ira no haber subido al bus que necesitaba para transportarme. Entonces, cuando estamos registrando, estamos chequeando la observadora que yo soy del mundo, estos tres dominios tienen una coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo empiezo mi día con mi conversación, que yo le llamo habitualmente mis pensamientos, de cómo me va a ir en el día. Yo me levanto en la mañana, me ducho, elijo la ropa que me voy a poner y empieza la conversación a decirme, oye, ¿cómo va a ser la reunión de hoy día? ¿Cómo me va a ir en la clase? ¿Cómo estará el clima, como decía yo delante? Toda esa conversación que yo empiezo a sostener inevitablemente conmigo misma desde que me levanto, va a dar cuenta de cómo yo interpreto todo lo que va a sucederme durante el día. Muchas veces las personas dicen, hoy sí, finalmente tiene que ver cómo yo veo la vida, veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío. Dependiendo de cómo yo desee ver el vaso, está directamente relacionado en cómo yo voy a ir generando las decisiones que tome durante ese día. Fundamentalmente a eso se refiere que el observador o la observadora que yo soy se constituye en el ser humano en estos tres dominios: cuerpo, emociones y lenguaje. Por lo tanto, tal como decía delante,
detenerse, chequear, escuchar, la observadora, el tipo de observadora que yo soy del mundo, resulta tremendamente importante a la hora de autoliderarme. No es trivial, no deja de tener mucha importancia esa conversación que yo sostengo conmigo misma para el éxito que yo tenga de lograr mis sueños, de cómo me va a ir en la reunión, cómo me va a ir en la negociación. Voy a poder pedir el aumento de sueldo que yo juzgo que merezco, voy a poder transparentar con mi jefe que no estuve de acuerdo con la última decisión que tomó el día anterior frente al plan nuevo de negocios que tuvimos que decidir. Entonces, todo ese espacio donde yo estoy conversando conmigo es un muy buen territorio para saber qué tipo de observadora yo soy de la realidad. En este modelo, tal como lo muestra la lámina, siempre nos encontramos en una determinada emoción, en un determinado mundo conversacional y en una corporalidad que da cuenta de mi mundo emocional. Y por eso me interesa mucho que ustedes hagan ejercicios durante el día para chequear cómo está su corporalidad, porque nuestra corporalidad es la que refleja nuestro mundo emocional. Si bien mi mundo emocional sucede desde el punto de vista neurológico en el hemisferio derecho, ahí se gatilla, digamos, todo el mundo de las emociones, ese mundo emocional sucede invariablemente en mi corporalidad. Por lo tanto, pareciera tener sentido saber dónde me sucede la rabia, la tristeza, la ansiedad, la alegría, cómo está mi cuerpo metido en un mundo emocional, porque no solamente eso lo puedo escuchar yo, también lo escucha el mundo que me rodea. Probablemente cuando nosotros llegamos a nuestro trabajo en la mañana o nos encontramos con un amigo en el trayecto al trabajo o estamos en una reunión, nuestra conversación privada siempre tiene un juicio y tiene una interpretación de cómo llegó mi jefe a trabajar ese día. Y solo, sin siquiera a veces decir buenos días, uno ya predice que llegó enojado, que llegó de buen humor. Entonces, como yo juzgo que su cuerpo me dice que llegó de mal humor, no le voy a ir a pedir permiso, porque pareciera que no fuera conveniente. Y así, múltiples ejemplos que dan cuenta de cómo el cuerpo revela el mundo emocional que nosotros sospechamos en que el otro viene. Ese mismo ejercicio lo hace el mundo con nosotros. El mismo ejercicio que yo hago de cómo viene mi jefe, de cómo escucho que llegó mi pareja, mi esposo, mi hijo después de la jornada laboral, de cómo yo escucho que está el conductor de, no sé, del transporte público. Todo eso, así como yo lo miro y lo observo en el cuerpo de los demás también lo hacen conmigo. Por lo tanto, la invitación es poder identificar cuáles son en este dominio del lenguaje, por ejemplo, las explicaciones que me doy para entender por qué sucede lo que me sucede. Esas explicaciones que yo me doy tienen que ver absolutamente con cómo yo interpreto el mundo. Y desde ese lugar el autoconocimiento es tremendamente importante. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué juzgo como juzgo? ¿Por qué yo creo que me pasa lo que me pasa? Entonces, la invitación es a escucharme, observarme, de qué tipo de explicaciones me doy respecto de lo que me sucede. Porque eso está íntimamente ligado con lo que yo interpreto del mundo y por lo tanto con mis posibilidades de éxito o de no éxito, para cumplir mis sueños, para lograr mi objetivo, para llegar a la meta que yo me declaro como resultado final futuro. Entonces, para ir cerrando, chequear cuál es mi mundo conversacional, qué explicaciones me doy de lo que me sucede, cuál es el mundo emocional que acompaña esa conversación que alimenta mi forma de explicarme el mundo, y tener conciencia de cómo mi corporalidad da cuenta
de estos dos mundos, emocional y conversacional, es un buen lugar para poder chequear el tema del tipo de observadora que yo soy. En esta ecuación muy sencilla les muestro que el acto de observar de ustedes y mío tiene algo que es absolutamente biológico, que es el ver. Hay un sistema biológico que me permite ver. Y además, lo que yo observo, se le agrega el verbo interpretar, que es cómo yo interpreto lo que veo. Y ahí aparece la observadora que yo soy, con mi historia, mi nacionalidad, mi género, mis propias experiencias, mis creencias y mis aprendizajes. Y desde este modelo del observador, esta ecuación nos permite identificar que si yo cambio alguno de mi interpretación que se nutre de todos estos factores, probablemente yo pueda cambiar el juicio o explicación que yo me doy sobre algún acontecimiento que me pase durante el día. Por lo tanto, la invitación final es que ustedes se detengan y puedan reflexionar, escuchar y conocer el tipo de observadora u observador que ustedes son del mundo que los rodea. En ese sentido, ese conocimiento, ese contacto con ustedes mismos puede dar cuenta de cómo están hoy día interpretando la realidad que actualmente están insertos o viven y cómo esa realidad puede cambiar si yo hago un ejercicio de ver por qué me estoy dando esa explicación y no otra, porque me podría dar otra explicación respecto a lo que me está pasando. Finalmente, les dejo estas preguntas: ¿con qué reflexión o aprendizaje me quedo de esta clase? ¿Cuánto tiempo le dedico en general en mi día, en mi cotidianidad, a escucharme y a mirarme? ¿O simplemente me dedico a hacer, que es lo que habitualmente nos pasa? Y hago este ejercicio de chequear qué me está pasando, por qué me explico lo que me explico de la forma en que lo hago, y esta poderosa pregunta que dice: si yo cambiara alguna interpretación o juicio de lo que me sucede, ¿qué nuevas posibilidades se abrirían de acción para mí? ¿Podría eso a lo mejor acercarme a cumplir mis sueños, estar finalmente donde están las pasiones que a mí me identifican y que me hacen sentirme plena y satisfecha? ¿O no? Entonces les dejo planteadas estas tres preguntas.